Maranata, compañero, paz de Cristo. Vamos a continuar, hermano, con los temas. Vamos a hablar de lo que nos gusta, de lo que nos apasiona, de la escritura. Vamos a tocar el tema de la venida del Señor, hermano, así como hemos hablado esta semana. Vamos a darle pausa un poco al tema que veníamos tratando de la predicación del hermano Nelson y el hermano Felipe. Démosle una pausa a eso. Ahorita con estos acontecimientos que se han venido últimamente, el tema se ha venido predicando en todas las iglesias que la venida del Señor se acerca, y es verdad, la venida del Señor se acerca, está muy cerca, y no alcanzamos a saber cuán cerca, no alcanzamos a medir los acontecimientos previos a la venida del Señor, de los cuales nos advierte Jesucristo y nos advierte Pablo. Pablo, instruido por Jesucristo, lógicamente. Yo quisiera que arrancáramos hablando de la venida del Señor. Hay muchas partes de donde empezar. La verdad que no sé ni de dónde. No sé ni desde dónde arrancar, compañero. Yo quería, vean, esto ahorita estaba pensando arrancar de aquí. Pero ¿sabe qué? Vamos a empezar desde aquí. Vamos a arrancar desde aquí. Primera de Tesalonicenses 4:15. 4:15. Vamos a leer aquí. A ver si estamos bien, sí. Porque os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta, quiero resaltar esta palabra aquí, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron ya. Lo estoy leyendo de una versión 1865. Aquí está. No seremos delanteros a los que durmieron ya, porque el Señor con algazara, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Resucitarán los primeros. Luego nosotros los que vivimos, voy a subir un poquito esto, los que quedamos juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolados los unos a los otros en estas palabras. Pablo me está hablando de la venida del Señor. Yo quería arrancar, ahorita me vuelvo por Apocalipsis. Este es el único versículo que hay en la Biblia que dice o que habla de arrebatamiento. No hay otro versículo en la escritura, o yo no lo he encontrado. Si lo hay por ahí, sería bueno que me lo mostraran. El único versículo que habla, la única palabra, el único versículo donde está la palabra arrebato es aquí. En este, 1 Tesalonicenses 4:17, seremos arrebatados. Y precisamente me está diciendo cuándo seremos arrebatados. Me está diciendo que en la venida del Señor. Por ahí hay una doctrina que se está metiendo en la iglesia, en AIPUC. Yo no la había escuchado. Yo la vine a escuchar que me la dijo una vez discutiendo de vacunas, cuando estamos en el tiempo de vacunas, 2020, 2021, 2020 tal vez fue. Aquí en la central de Segovia había un copastor que se llama Lubanger, él lo conoció. Entonces estamos ahí hablando de vacunas y él se estaba recuperando del COVID. Yo me fui a hacerle el reclamo, no reclamo no, a decirles por qué la iglesia o por qué ellos, pastores, le estaban animando, les estaban insistiéndole a la iglesia que se vacunaran, en vez de decirles que no se vacunaran. Yo fui con la idea de decirles, hablarles del tema de que esa droga experimental, que todavía es experimental, cómo ellos están promocionando una droga experimental. Entonces lo van a llamar la que no, que es que hay gente que dice que eso era la marca del anticristo, que esa vacuna es del diablo. Y yo le dije, vea hermano, yo no sé si será la marca del anticristo o será la vacuna del diablo.
Entonces le toca a uno como sacar las credenciales de uno. A mí que no me gusta estar hablando de esos temas. Yo le dije, vea, yo soy administrador en salud de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Antioquia. Y no es que tenga, lo que le voy a decir aquí delante, no es que tenga la razón yo. No es que yo tenga la razón en lo que estoy diciendo, pero al menos uno tiene algún criterio que le ha dado la universidad a uno para uno leer o escoger a qué autores leer, o si uno lee, al menos saber por dónde se encamina uno. Y hay otros científicos, hay otros médicos que aunque los que salen las noticias aquí en Radio Casa de Nariño y en Paracol hablando de eso y promocionando, porque al fin y al cabo son medios del gobierno. Y el gobierno tiene que cumplir la agenda que le imponga el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial. Porque ellos a nivel mundial se programan sus cosas, hablan y traman sus planes y luego cogen a los países y los obligan a promover sus planes. Entonces, los medios de comunicación en Colombia, vendidos al gobierno, hablan lo que tienen que hablar. Pero los otros científicos a nivel mundial, a nivel de Colombia, que recomiendan el no vacunarse por ser una droga experimental, porque las drogas normalmente requieren de 5, 10, 15, 30 años de investigación antes de sacarla al público. Entonces, están cogiendo esta droga experimental y en vez de ponérsela a conejos, a ratones, están cogiendo, nos cogen a nosotros, los seres humanos, de conejos y de ratones. Y ustedes, pastores, están diciendo a la iglesia que se vacunen. ¿Por qué más bien no les dicen que no se vacunen? Entonces me dicen, no, 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 eso no se puede, porque eso se podría acarrear demandas para la iglesia. No podemos responsabilizarnos de eso. Entonces yo les dije, entonces ustedes se van a responsabilizar de los efectos secundarios que trae esa droga. Ustedes sí tienen la capacidad, ustedes como pastores sí tienen la capacidad de comprometerse a responder por los efectos secundarios de esa droga. Y hablando de ese tema, ahí en el patio, en la iglesia central de Segovia, empezaron a hablar, había estado otro hermanito, ¿cómo se llama él? Elkin. Entonces, empezó el tema de la venida del Señor. Y dijo estas palabras que no se me olvidan. Porque la primera vez que yo lo escuchaba, yo fui criado aquí y yo nunca había escuchado eso. Me dice, es que la iglesia está esperando la venida del Señor y eso no es así. La iglesia no tiene que esperar la venida del Señor, la iglesia tiene que esperar el arrebatamiento y no la venida. Porque una cosa es el arrebatamiento y otra cosa es la venida. Y yo le dije, pastor, yo nunca había escuchado eso. Pero otro día hablamos, ya habíamos hablado como hora y media de vacuna, entonces yo estaba ya, no había tema para eso en ese momento. Yo me fui para el trabajo, para la oficina. A los 2 o 3 días regresé. Por la mañana, él vivía en ese apartamentico que está en la iglesia. Estaba ya así calándose. Entonces le dije, pastor, me bendiga, buenos días. Amén. Pastor, ¿usted se acuerda que ese día usted me dijo que la iglesia no tiene que estar esperando el arrebatamiento? Perdón, no tiene que estar esperando la venida del Señor, sino el arrebatamiento. Yo quiero que usted me explique ese tema. Ah, ya abajo. Bueno, me quedé esperando. El rato nos bajó, nos sentamos en las bancas ahí en la iglesia, en la central. Entonces yo le dije, pastor, vea, yo he leído la promesa de la venida del Señor. Y por eso yo estoy esperando la venida del Señor, porque hay una promesa. Me prometió su venida. Yo quisiera que usted me mostrara un versículo donde diga que me prometen el arrebatamiento. Yo quisiera que me mostrara eso, porque yo le puedo mostrar varios donde habla de la venida del Señor y que tengo que esperar la venida del Señor. Pero usted me está diciendo que la iglesia no tiene que esperar la venida del Señor, sino que tiene que esperar es el arrebatamiento. Yo quiero que usted me muestre eso. Y empezó a darle vueltas y vueltas al asunto. Nunca lo encontró porque no existe el tal versículo. Compañero, entonces, hablando de arrebatamientos y de venida del Señor, Primera Tesalonicenses 4:15 me está diciendo a mí cuándo es el arrebatamiento. Y me está diciendo qué es primero, la venida o el arrebatamiento. 4:15, porque os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta
la venida del Señor. No seremos delanteros a los que durmieron. No precederemos, como dice la 1960, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que estemos vivos seremos levantados juntamente con ellos. Primero la venida del Señor, luego el arrebatamiento. Y eso mismo dice 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 1. Vamos a leerlo. 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 1. Os rogamos pues, hermanos, por la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro allegamiento a Él. Se lo voy a leer en 1960 para que lo recuerde fácil. Pero con respecto a la venida del Señor, mire, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Va a hablar del mismo tema, porque como es Pablo, Pablo no se contradice, Pablo no se va a contradecir de una carta a otra o menos en la misma carta. Entonces dice, con respecto a la venida y nuestra reunión con Él, si usted se regresa, va a leer lo mismo. Os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros los que vivimos, los que estemos vivos, hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, sino que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que estemos vivos, seremos arrebatados y juntos. Eso está diciendo aquí. Hermano, con respecto a la venida del Señor y nuestra reunión con Él en el arrebatamiento, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor esté cerca. No se dejen mover con esa idea de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, versículo 3, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Nosotros, yo no sé por qué a veces nos quedamos así con las primeras lecturas y como que a veces no nos detenemos a leer. Porque cuando queremos hablar de la venida del Señor, los predicadores cogen el versículo 2 y dicen, vea, el Señor está cerca y que pueden ir esta noche, pueden ir mañana por la mañana. Y Jesucristo nunca dijo eso. Jesucristo, cuando uno lee que Él viene como ladrón en la noche, 1 Tesalonicenses capítulo 5, vamos a devolvernos, hagamos el ejercicio. Ya leímos el 4, cómo terminaba. Mire cómo dice el 5. 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 1. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, acerca de los tiempos y las ocasiones, acerca de los tiempos y las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. El Señor viene como ladrón, vean, puede venir esta noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Nosotros no estamos en tinieblas, es decir, los que tenemos la escritura, los que queremos leerla, los que queremos escudriñarla, los que nos queremos apropiar de ella. Porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra del Señor, la tengo por aquí. La palabra del Señor es luz, es lumbrera para mis pies, para yo poder caminar. Eso hace la palabra del Señor, me da luz por donde andar. Entonces el Señor viene como ladrón ¿para quién? ¿Para los que tienen la palabra o para los que andan en oscuridad? Ellos, cuando ellos digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina y no escaparán. Versículo 5. Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, vamos a ponerlo quietecito, por los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, que tenemos esta palabra, aquí física o aquí en el internet,
en Isuor, los que tenemos, los que nos gusta, los que queremos conocer al Señor y tenemos cualquier bibliecita vea, esta bibliecita me costó 20.000 pesos, pero usted viera qué belleza. Los que queremos esto, entonces nos concentramos en esto y nos enloquecemos. Eso es real. Hay gente que dice que el que lee mucho la Biblia se enloquece, y eso es verdad. Uno se enloquece. Es bueno que nos llamen locos. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mire que aquí la palabra ira. Aquí no dice para tribulación. Porque Dios no nos va a impedir la tribulación. Porque no nos ha puesto Dios para tribulación. No nos va a impedir la tribulación. Aquí no dice que habla de tribulación, aquí habla de ira. Hay unas copas de la ira en Apocalipsis. Yo creo que este posiblemente es el primer video. Vamos a ver cuánto sacamos, cuánto podemos hablar de la venida del Señor. Lo que es que como se nos alargan tanto, vamos a ver de cuánto podemos dejar este. No sé cuánto más podamos sacar. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos, que estemos despiertos, que vivamos para ese tiempo cuando Él venga, o que durmamos, vivamos juntamente con Él, por lo cual animados unos a otros y edificados unos a otros, así como lo hacéis. El Señor viene como ladrón, pero no para los hijos de la luz, viene para los hijos de la oscuridad, que nos van a sorprender. ¿Cómo nos va a sorprender? Todos los acontecimientos que traen antes de la venida del Señor. Porque serán como los dolores, versículo 3, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Serán como los dolores de mujer encinta, y no escaparán. Usted ha visto, bueno, cuando la mujer va a dar a luz, por eso es que las primerizas las devuelven muchas veces de los hospitales, porque da un dolor y arrancan para el hospital. Y ay, se me quitó. No, no, cuando usted va a dar a luz, va a dar a luz. Eso no se quita. Eso se aumenta, se aumenta, se aumenta, se aumenta hasta que se da a luz. Así nacen los niños. Así nacen los niños. Y si una mujer ya está a punto de dar a luz y por cansancio, por lo que sea, se retrasa, entonces ahí los médicos se preocupan. Pero es un acontecimiento que empieza despacio, se va sumando y se van sumando otros y otros y otros. Esta guerra que comenzó en Israel, si esta guerra se encuentra una paz, que no le dé la paz del anticristo, sino que es una paz que la cuadran entre gobiernos, dentro de un mes, dentro de 2 meses, para mí la venida del Señor se demoraría mucho más. Pero yo, Ever Cardeño, ¿qué creo? Que esta guerra que sucedió ahorita entre Israel, entre este Medio Oriente, yo me devuelvo a los acontecimientos del 2020, que empezaron con una pandemia. A esta pandemia se le metió una crisis financiera, una crisis mundial, unas crisis ambientales. Claro que esta pandemia calmó un poquito la parte ambiental del planeta. Pero a esta pandemia que no se ha terminado, se le metieron terremotos y se han acrecentado más y más los terremotos. Por ejemplo, en Colombia no temblaba de la manera que ha temblado, y menos en la escala Richter en la que ha temblado. Se le sumó una guerra allá en Ucrania, una guerra entre Rusia y la OTAN, que se está llevando a cabo en Ucrania, pero eso es una guerra entre Rusia y la OTAN. Y creían que se acababa en 15 días, en 20 días, en un mes, y no se les ha acabado esa guerra. Se les complicó el asunto. Y a esta guerra, que se ha ido acrecentando y sumándole de nivel, subiendo de nivel, subiendo de nivel, y que los países de este lado occidental, Estados Unidos y los de Europa, y luego está formando el otro bloque de Rusia, China, India, Corea del Norte, Irán, Pakistán me parece. Ahí se está sumando el otro bloque. Entonces ya se están saliendo a flote los dos bloques que están en guerra, que están en problemados ahí. A este conflicto se les súmele el conflicto que acaba de empezar. El lamentable conflicto que acabó de empezar en el Medio Oriente. Yo creo que a este conflicto, como van las cosas, que van sumando los dolores y los dolores de la mujer en parto, este conflicto no lo detiene sino, no lo detiene sino, no, perdón, a este conflicto le va a dar paz,
un hombre que llamamos el anticristo. El hombre de pecado le va a dar paz. Hermano, pero es que como así, es que la iglesia no alcanza a conocer el anticristo porque la iglesia es la que impide la manifestación del hombre de pecado. ¿Y sí? ¿Y dónde dice eso? Los que dicen eso están ahorita diciendo que la iglesia no tiene que esperar la venida del Señor, sino el arrebatamiento. Los que andan hablando de eso. Yo no he leído eso en ninguna parte, porque según de Tesalonicenses capítulo 2, no lo hemos terminado de leer, no dice que hay alguien que impide la manifestación del hombre de pecado, que es un él, hasta que él sea quitado del medio, pero no dice que es la iglesia. Entonces hablan de arrebatos secretos y hablan de una cantidad de cosas, y yo he escuchado toda mi vida esto, y yo leo en Mateo 24 acerca de la venida del Señor, y digo, pero es que ¿de dónde sacamos estas ideas de arrebatos secretos o de raptos secretos? Si en la Biblia por ninguna parte me habla a mí de un rapto secreto. La Biblia a mí, la Escritura me dice que el Señor cuando venga levanta su iglesia. Entonces, ¿de dónde sacan estas ideas? Esa pregunta yo me la he hecho toda mi bendita vida. Yo tengo 48 años de edad ya. Y desde que tengo uso de razón, y he empezado a leer la Escritura por ahí, desde pequeño, yo digo, pero si Cristo dice que Él viene con las nubes y todo le verá, ¿por qué esta gente, por qué estos predican otra cosa extrañas a las palabras de Cristo? Ahora que estoy más grandecito y tengo más uso de razón, y veo que Pablo habla lo mismo, entonces, ¿por qué esta gente de dónde saca esto? Eso no tiene que hacerse preguntas, porque si no, estamos en la olla. Si usted no se hace preguntas, compañero. Primera Tesalonicenses 4:15. Primera Tesalonicenses 4:15. Primera Tesalonicenses 4:15. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor. Los que estemos vivos hasta la venida del Señor. Mire que nos estamos concentrando aquí, compañero. Pablo le está diciendo a la iglesia de Tesalónica, a los creyentes de Tesalónica, y de aquí a nosotros. Nos dice, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor. Me está diciendo, vea, preste atención, compañero. Les voy a decir la razón que dejó el Señor. ¿Cuál Señor? Yo creo que es Jesucristo, Jesús de Nazaret. Lo que les voy a decir de aquí para adelante son palabras del Señor. No son palabras de Mateo, no son palabras de Pablo, no son palabras de Pedro, de Marcos, Lucas, Juan, Casiodoro de Rey. No, les voy a dar las palabras de Jesucristo. Les voy a dar la razón que dejó Jesucristo. Eso lo voy a hablar, dice Pablo aquí. Que nosotros, los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no dice hasta el arrebatamiento, dice hasta la venida. No precederemos a los que durmieron, porque este porque que está aquí es de respuesta, no es de pregunta. Le está respondiendo, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero, primera resurrección. Vaya anotando por ahí, primera clave. Resucitarán primero. Cuando usted lee la Escritura, usted va a encontrar que habla de dos resurrecciones. Primera y segunda. Primera y segunda. No hay sino dos resurrecciones. Bienaventurado el que tenga parte en la primera. ¿Por qué? Porque la muerte segunda no tendrá potestad sobre estos. El que tenga parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tendrá potestad sobre estos. La segunda resurrección es para condenación, porque dice que el libro de la vida fue abierto y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, un libro de la vida que habla Apocalipsis y que habla el profeta Daniel. El que no está escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago que arde con fuego y azufre, y ninguno quiere estar allí. Claro que eso habla de destrucción eterna.
pero a nosotros nos dicen que es para que nos quememos eternamente para siempre. Yo no sé esta carne, que vamos a llegar allá con esta carne será o con qué carne será, que el fuego no la logra destruir, sino que seremos quemados. Bueno, en fin, eso es otro tema de discusión. El caso es que hay dos resurrecciones, primera y segunda. Aquí Pablo me está diciendo a mí que la primera resurrección sucederá en la venida del Señor, cuando el Señor mismo descienda de los cielos. Cuando el Señor mismo dejó la razón de cómo es su venida. ¿A dónde me traslada a mí esta primera parte de este versículo? Esta primera parte de este versículo me traslada a mí a Mateo 24. Yo no encuentro dónde más en los evangelios. Pues en los otros evangelios está que habla de su venida. Pero en Mateo, o en qué parte de la escritura están las palabras de Jesucristo. Usted lo lee en los evangelios. Vaya a los evangelios y pregúntele a Jesucristo cómo es su venida o cómo es la segunda venida. Porque lo dijo en Hechos de los Apóstoles. Le dijo a los discípulos cuando él fue llevado al cielo, los ángeles que se le aparecieron allí a los varones, a esos muchachos, esos varones vestidos de blanco, le dijeron, ¿ustedes qué están haciendo ahí, hombre? Ah, aquí, mirando que se nos fue el Señor. No, 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 no se preocupen, que así como se fue, así mismo descenderá. Porque él fue subiendo hasta que una nube lo tapó. Los ángeles le dijeron, así como él se fue, así mismo regresará. Hechos. Y Apocalipsis 1:7. A ver, eso es mostrando. A ver, más bien. Apocalipsis 1:7. Hablándole a las iglesias. Apocalipsis 1:7. Hablándole a las iglesias o a la iglesia, a la eclesía, a la congregación entera. Aquí le está hablando a la congregación. Y llega y le dice a la congregación. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Aquí le está diciendo a la congregación, Cristo, ¿cómo va a venir? Lo está diciendo Juan. En Hechos lo está escribiendo Lucas. Y en Mateo lo está diciendo Jesucristo. Jesús de Nazaret lo está diciendo. Mateo 24. Cuando usted llega y lo lee, estando él sentado, Mateo 24:3. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Si yo me regreso, 24:1, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Esto fue en el monte del templo. Jesucristo siguió caminando, bajaron la llanura, subieron allá, subieron al monte de los olivos. Cuando se sentó el Señor, estando él sentado en el monte de los olivos, al otro lado del monte, ya los discípulos se le acercaron a preguntarle, Señor, dinos cuándo serán estas cosas, qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondió Jesús y le dijo, mirad que nadie os engañe. El Señor les va a responder tres preguntas. Ellos están haciendo tres preguntas. Y Él les va a empezar a responder esas tres preguntas. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Cuáles cosas? La destrucción del templo, porque Él habló de la destrucción del templo. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Oiréis de guerras, rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares. Todo esto será principio de dolores. Principio de dolores. Pero no son los dolores de mujer en parte todavía. Pero esto va a acontecer, va a acontecer. Entonces os entregarán a tribulación, a tribulación. Como dice Pablo por allá que leíamos. Él no nos tiene para ira. Pero una cosa es ira y otra cosa es tribulación. Os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Eso es muy importante, mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros
y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad y el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino, no cualquier evangelio. Jesucristo vino hablando del evangelio del reino. Y a veces a nosotros, los evangélicos cristianos, nos hablan de otro evangelio. Y Pablo mismo dice que el que predique otro evangelio sea anatema, sea maldito. Tremendo. Como dice un amigo mío, tremenda cosa, tremendo. Eso es tremendo. El que predique otro evangelio, aparte del evangelio del reino, de la restauración del tabernáculo de David, de la restauración del reino, el que predique otro evangelio, aparte de ese, sea anatema. Tremendo. Eso es tremendo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Porque ¿qué evangelio vino predicando Jesucristo? Preguntémosle a Cristo. Va, compañero, por ahí muchas veces, hablando de estos temas, de la senda antigua, lo que muchos llaman raíces hebreas o no sé qué, que no me gusta a mí, no me gusta utilizar ese término, porque ¿cómo vamos a hablar de raíces hebreas si ni siquiera hemos caído en cuenta que nosotros hablamos es desde las raíces griegas? Todo este evangelio que nos han contado en nuestras iglesias evangélicas cristianas son desde la teología griega, son desde las raíces griegas. Entonces, cuando les hablan de raíces hebreas, se burlan hasta de la gente cuando hablan de raíces hebreas, sin saber que nosotros, los cristianos evangélicos, estamos fundamentados sobre las raíces griegas. Triste, no sabemos ni dónde estamos parados. Por eso es que creemos una cantidad de cosas. Y por eso mismo, yo he determinado creerle al maestro. Si Pablo por alguna clase de razón se equivocó en cualquiera de sus cartas, iba en contra del evangelio que vino predicando Cristo Jesús, Yeshua, Jesús de Nazaret, yo me quedo con las palabras de Jesús de Nazaret. A veces no les gusta que uno les diga así, porque llega y me responde el amigo mío, pastor, me dice, es que Jesucristo solamente vino a predicarle a los judíos. Los que le predicaron a los gentiles fueron los discípulos y sobre todo Pablo. Entonces yo ese día le dije, pastor, listo, está bien, pero entonces yo me quedo con el de Cristo, por si de pronto los discípulos se equivocaron, por si de pronto Pablo se equivocó. Porque es que a nosotros nos gusta mucho hablar de un Pablo griego que habla en contra de la ley de Dios y todo eso. Y unos discípulos que también se volvieron griegos. Y nos encanta mucho el Jesucristo griego, el Jesucristo que violó la ley, que no guardó el sábado. Y nos gusta ese Jesucristo griego que vino a cambiar la ley, que vino a modificarla, porque se dio cuenta que se había equivocado en el Antiguo Testamento. Entonces vino a cambiarla. Ese Jesucristo griego les gusta mucho. A mí ya no me gusta. Yo me quedo con el Jesucristo judío, con el Jesucristo que le digo a la samaritana, ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, porque como tienen la Torá, ¿qué ventaja tiene el judío? Pues ahí pregunta Pablo, ¿qué ventaja tiene el judío? Toda. Tienen la ley, tienen las promesas. Pero si usted se jacta solamente en eso y se queda en eso, pues se pierde también. Por muy judío, por muy linaje de Abraham, de sangre que sea. Que eso ya es otro punto de discusión. Pero yo prefiero quedarme con las palabras de Cristo. Yo me quedo con el Evangelio de Cristo. Porque como Pablo mismo dice, el que predique otro Evangelio contrario al de Cristo, sea anatema. Y eso suena como feo. Eso suena como feo. Entonces, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, esta abominación desoladora va a suceder en el templo. O sea, que aquí ya me está diciendo, me está dando pistas Cristo de que el templo va a ser reedificado. Para poder que suceda la abominación desoladora tiene que haber templo, el templo físico. El que lee entienda.
Entonces, los que están estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa. 18. Y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que están en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Ojo pues con eso. Esa gente que está por ahí guardando el día de reposo, rueguen para que ese día no sea en día de reposo, para que puedan huir. Los que estén exentos los que están exentos o los que se crean exentos de guardar el día de reposo, pues no van a tener problema. Porque habrá entonces gran tribulación, el cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos. Hay unos escogidos, hay unas personas que son escogidas. De eso sí habla mucho Jesucristo y Pablo en toda la escritura. Por causa de esos escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis. Ya Cristo me está advirtiendo. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún otra vez a los escogidos. Ojo, compañero, ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Yo no entendía esta palabra hasta que empecé a mirar la escritura desde sus raíces griegas, desde el interlineal. Eso fue escrito en griego, supuestamente. Entonces uno se va al griego y busca esto, porque yo no entendía. ¿Cómo así que si Cristo está en el desierto, no salga? ¿Cómo así que si está en los aposentos? ¿A qué se refiere la palabra aposentos? No lo creáis. El versículo siguiente a mí me da una pista. Este porque es respuesta. Me está respondiendo a lo anterior. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra, la palabra clave aquí es esta, se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque cuando uno se regresa al versículo anterior, el 26, el desierto es como un lugar lejano, donde le cuentan a uno de chisme. Como quien dice, ve, yo me acabé de enterar, Cristo ya vino, usted no sabía, está en el desierto, vamos. El Señor me está diciendo, no lo crean. Si está en los aposentos, está la palabra que yo no entendía, hasta que uno va y la busca en griego. Está en los aposentos, yo no entendía, un lugar, una habitación, está en los aposentos, en un aposento, eso suena como un palacio, un aposento de palacio. No lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra, está la palabra clave, se muestra. Cuando el relámpago sale del oriente y se muestra, un relámpago que sale de noche y se remuestra hasta el otro lado, así será la venida del Hijo del Hombre. Es decir, no le crea cuando le digan que posiblemente vino en secreto, vino por ahí está. No, no lo crea, porque cuando Él venga, va a ser como ese relámpago que sale de un lado y se muestra hasta el otro lado, va a ser visible para todo el mundo. Porque más adelante vuelve y me lo confirma, porque el mismo Jesucristo mismo dice que viene con las nubes y todo le verá. Me voy a buscar esta palabra aposentos. Por aquí tengo el interlineal, aquí mismo. Aquí estamos. 26, 24, 26, 26. Aquí tenemos el interlineal. Aquí tenemos la numeración Strong. Dice, se muestra aquí, 26. Así que si os dijeren, aquí está en el desierto, no salgáis. Aquí está en las cámaras. Esta palabra cámaras, 5909, la G5009, la voy a buscar aquí. Le voy a decir lo que significa. Mejor dicho, me lo va a decir, no. Voy a leer lo que significa. Eso me lo dicen a mí los que estudian esto. Chambers, está en inglés, porque este diccionario es de la King James. La King James, la Biblia King James, de donde la Reina Valera posiblemente sacó su traducción.
chambers, aposentos o cámaras. Lo traduce, la King James lo traduce 5 veces. Una vez como cámaras en Mateo 24-26. Una vez como despensa o como closet. Esa es esa palabra la conocemos nosotros en Mateo 6:6. Como closet también en Lucas 12:12. La pone como secreto en Mateo 24-26 y la responde como storehouse, o sea, storehouse es una despensa, como despensa en Lucas 12:24. La palabra tameión, la palabra tameión en griego, que traducimos en Reina Valera la traduce como aposentos, la palabra en griego es tameión, la raíz es tameión, y esta palabra se traduce como aposentos, como closet, como secreto y como despensa. Si yo me voy a otro diccionario que hay aquí, por ejemplo, me va a decir, lo va a leer. Dice, denota en primer lugar un aposento para guardar cosas. Después cualquier aposento privado, cámara secreta. Se usa en Lucas 12 como despensa de las aves. Véase aposento. Cristo me está diciendo a mí, si te dijeron que estoy en el desierto, si te digan el chisme, ve, ya Cristo vino, no lo crea. Y si te dijeren que vino en secreto, menos, no lo crea. ¿Por qué? Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como el relámpago que se muestra, que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas, los gallinazos. Usted y yo que somos de aquí en la montaña, usted llega y mira a lo lejos allá, una gallinacera así, dando vueltas en el cielo. Y ellos dan vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Ellos dan vueltas allá. Y usted dice, usted sabe que allá hay un animal muerto. ¿Dónde ve la señal? En los cielos, en las nubes. Usted no sabe si es una vaca, un caballo, un burro, un ser humano. Usted no sabe, es más, usted no siente ni el olor porque está en el otro lado del morro, está lejos. Pero usted sabe, por esa gallinacera, por esa señal que está ahí, que allá está. Lo que sea que haya allá, lo que esté muerto, caballo, vaca, lo que sea, un burro. Usted sabe que hay un muerto allá, porque ve la señal de esos gallinazos dando vueltas. Eso está diciendo ahí. ¿Y usted dónde lo ve? En las nubes, en el aire, en los cielos ve esa señal. Eso le está diciendo este versículo. Y sigue hablando Jesucristo. Jesús de Nazaret sigue diciendo, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Verán al Hijo del Hombre. Eso vuelve y me regresa a Daniel, al profeta Daniel, tal y como Jesucristo me está diciendo. ¿Y qué pasará después de eso? Después de que aparezca la señal del Hijo del Hombre en el cielo y que las tribus se lamenten, porque se van a lamentar por el que traspasaron, porque por causa de ellos, de nosotros, fue traspasado Él. A causa de nuestro pecado, Él fue traspasado. Y lo verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Qué pasará después de eso? Enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Vuelve otra vez la palabra trompeta aquí. Allá Pablo lo dijo, ¿no? Aquí vuelve a escucharse, a hablar otra vez de la palabra trompeta. Juntará a sus escogidos de los 4 vientos
desde un extremo del cielo hasta el otro. Cuando habla de 4 vientos, está hablando de los 4 puntos cardinales, es decir, del mundo entero. Así como el lienzo que descendía cuando Pedro en Hechos 10, que descendía un lienzo cogido por las 4 esquinas de la tierra, por las 4 esquinas del lienzo, 4 esquinas. Eso mismo, cuando cada de esas 4 esquinas está hablando del globo terráqueo completo. Cuando el Señor venga en las nubes, sus escogidos serán levantados. Esto dijo Jesucristo. Si Pablo va a decir otra cosa, sería mentiroso. Si fuera a decir otra cosa, Pablo sería mentiroso. Si Pedro, si el que usted quiera, dijera otra cosa distinta a eso, sería mentiroso. Pero yo veo que Pablo no dice otra cosa distinta a esto mismo. Pablo no habló de otra cosa distinta, sino a esta misma. Dijo, 1 Tesalonicenses 4:15, os decimos esto en palabras del Señor. Lo que dijo Jesucristo, se los voy a decir a ustedes de nuevo. Que nosotros, los que vivimos, los que estemos aquí con vida, hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, Él mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta, 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 trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que estemos vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos y recibiremos al Señor en el aire. Lo mismo. Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15, compañero. Hablando de la resurrección y de que Cristo resucitó. 15:22, dice, porque así como en Adán, todos mueren, en esta carne todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. En su venida resucitarán. Y va a seguir hablando del tema hasta que adelantemos al 50. Va a seguir hablando del mismo tema. Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, o de ojo, a la final trompeta. Oiga, otra vez la trompeta. Porque se tocará la trompeta, es decir, es obligatorio, porque se tocará la trompeta. Los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Cuándo? En su venida. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Cuándo sucederá esto? En su venida. Primera de Corintios. Y si sigue hacia adelante, usted va a encontrar Primera de Tesalonicenses 4:15. Y le va a volver a decir lo mismo. Le va a volver a decir lo mismo. ¿Cuándo los muertos en Cristo resucitan? En la venida del Señor. ¿Cuándo nosotros, los que estemos vivos hasta la venida del Señor, seremos transformados? En su venida. Como lo dijo en Primera de Corintios 15, 50, 52. Porque es necesario que esta carne sea transformada, porque si no, esta carne no puede heredar el reino. ¿Cuándo sucederá esto? En su venida. Entonces, ¿yo tengo que esperar el arrebatamiento o la venida? Yo tengo que esperar el arrebatamiento. Eso me dice Pablo, eso me dice Jesucristo. Y si estos pastores magos que se sacan conejos de abajo de la manga, llegan y se vuelven expertos, se quitan los sombreros y sacan cosas de por ahí, pues, ellos intérpretes de la ley, que a veces salen con tanta cosa. Usted que me está preguntando por los videos de Jimmy, hermano,
Vea, yo por ahí he cursado universidad y tengo posgrado y comencé una maestría que no terminé. En un video de Jimmy que usted me dijo, hablando de metáforas, de anáforas, de símiles, de metástasis, de simbiosis, yo no sé, de tanta cosa. Vea, hermano, hay tanta palabra, hay tantas palabras que yo no había de esas palabras, hay cosas que yo no había escuchado. Pero haciéndole un paréntesis a eso, que después hablamos de ese tema. Estas doctrinas que se están levantando ahora, nuevas, basados en esas filosofías y huecas sutilezas. Porque la misma palabra teología. Vea, hagamos un ejercicio. Hagamos un ejercicio. Voy a buscar aquí. Voy a buscar aquí. Voy a escribir aquí. Teología. Teología. Teología, ¿qué es? Vamos a buscar la palabra Wikipedia. Mire pues, mire la palabra teología. Que hermano, es que yo estoy estudiando teología. Yo soy un teólogo y está bien, yo respeto eso. Yo respeto eso. Porque cada quien estudia lo que quiere. Está bien. Está bien, no hay problema. Yo no estoy diciendo que los teólogos no los estoy bajando, no. Ellos se merecen su respeto porque ellos estudian eso. Yo lo voy a decir solamente de dónde viene la palabra teología. Es más, le voy a leer. Búsquelo usted por ahí en Wikipedia, en Google. Vea lo que dice yo ahí. La teología, del griego teos, Dios, deidad, logos, estudio, la disciplina que estudia el conjunto de conocimientos acerca de sus atributos y la perfección y ampliamente el estudio de creencias religiosas. El empleo de esta palabra se atribuye al pensamiento politeísta de la antigua Grecia y a los filósofos griegos del siglo IV y el siglo V a.C. El término fue usado por primera vez por Platón. Los filósofos griegos, Platón, llega y dice, bueno, los dioses que yo tengo en el Olimpo, yo tengo ganas como de estudiar a esa gente. Se pone a estudiar y se inventa la palabra teología y empieza a hablar de teología. Por eso cuando quieren hablar de raíces hebreas, pues primero entendamos que nosotros estamos sobre raíces griegas. Por eso somos politeístas. Por eso creemos lo que creemos. Por eso no digo que sacan conejos y cosas bajo la manga y sacan con doctrinas y grandes exponentes y elocuencias, grandes elocuencias. Y me van a decir a mí que ya no tengo que esperar que ya no tengo que esperar la venida. No, hermano, no espere la venida, espere el arrebatamiento. Yo, oiga, compañero, pero es que aquí dice Pablo, dice Jesucristo, el maestro de maestros, el rey de reyes y señor de señores, bendito su nombre, me está diciendo a mí que la venida es en las nubes, que todo le verá, y luego el Señor me levanta. Y Pablo repite lo mismo. Y usted me va a decir a mí, por mucha teología que tenga, o así no tenga ni teología, que no, que el Señor viene en secreto y que su segunda venida se parte en dos, en A y en B, y que primero se lleva a la iglesia, pero en secreto que nadie se da cuenta. Y luego Él viene en su segunda venida, ahí sí en la segunda venida, después del anticristo no sé qué, después de que sucedan 7 años del anticristo. Entonces ahí sí viene y ya viene a reparar todo. ¿De dónde saca eso? ¿De dónde sacan tanta idea? ¿De dónde sacan tanta cosa? Entonces, compañero, siguiendo con la escritura, que es lo que nos atañe, es lo que nos interesa. A usted le van a decir, por ejemplo, 2 Tesalonicenses capítulo 2, yo lo voy a leer aquí, de nuevo, otra vez. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Pablo va a empezar a hablar en todo este capítulo acerca de la venida y de nuestra reunión con Él. Por ahí le va a decir algún pastor mago, le va a decir que por aquí le va a decir, no, hermano, es que aquí no está hablando de la venida, aquí está hablando del día del Señor. ¿Por qué? Porque dice así, mire, que no os dejemos ver fácilmente de vuestro modo de pensar, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fueran con sentido que el día del Señor, vea hermano, vea, el día del Señor. Aquí ya no va a hablar más de la venida, de aquí para adelante va a hablar del día del Señor.
Y llegan y me hacen separación entre la venida y el día. Que porque la venida de Cristo es para levantar la iglesia, pero el día del Señor es cuando Él viene con su juicio. Es correcto, es que el día del Señor es cuando Él trae su juicio. Pero el primero, el día de su juicio, saca a su iglesia y después trae el juicio. Viene y la ira del Señor, porque nosotros no estamos puestos para ira. Eso sí es correcto, claro que sí. Pero entonces me separan la venida del Señor y el día del Señor, y es que son dos acontecimientos distintos con 7 años de distancia del uno al otro. Pablo aquí me está diciendo, no me está diciendo que el día del Señor sea distinto a su venida. Aquí me está diciendo antes al contrario. Y no se necesitan muchas metástasis y meiosis y anáforas y símiles. Y le estoy mezclando a propósito los términos del cáncer con los términos de las figuras literarias. Para que usted no vaya a decir que es que yo no sabía qué está diciéndole. No, le estoy mezclando la metástasis, la meiosis y la de la célula y los asuntos del cáncer con las metáforas y lo demás. Aquí solamente es criterio de saber leer. Aquí solamente es tener alguna cosita de comprensión de lectura. Pablo, en este capítulo me está hablando de la venida del Señor. Y me está diciendo que el día del Señor es lo mismo que la venida del Señor. Así les duele y les arda y no les guste. Pues búsquele usted entonces. Siga usted creyendo en otra cosa. Pero compañero, le voy a decir algo en el nombre de Jesús de Nazaret. Que no se autoengañe y no engañe a las personas. Porque todos vamos a pasar por el trono del juicio. Vamos a pasar por el tribunal. Gracias a Dios vamos a pasar por el tribunal de Cristo. Eclesiastés capítulo 12, los últimos 2 versículos. Dice, oído, el fin del discurso, oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y el último versículo dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Gracias a Dios, todos vamos a pasar por juicio. Entonces, mi compañero, aquí le van a decir, no, aquí para adelante ya está hablando desde el día del Señor, no de la venida. Le van a decir, no, la venida es una cosa, pero el día del Señor es otra. No, Pablo me está hablando de la venida del Señor. Y enseguida me dice que primero es su venida y luego nuestra reunión con Él. Así como dice en 1 Tesalonicenses 4:15, que cuando el Señor venga, que los muertos en Cristo resuciten y luego los que estemos vivos seremos transformados. Luego subiremos. Eso está diciendo atrás, eso me está diciendo en 1 Corintios y eso me está diciendo Jesucristo en Mateo. Cristo me va a seguir diciendo lo mismo, de aquí para adelante. ¿Cuánto vamos de video? Ya vamos a ajustar una hora. Voy a cerrar por el momento ahí. Voy a buscarle un versículo para que vamos cerrando. Vamos a cerrar con Apocalipsis, capítulo 22. Y vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Lo voy a leer en la 1865. O en la 1909 también se puede leer. ¿Dónde está la 1909? Leámosla en esta. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a leerlo de atrás para adelante. Préstame atención, compañero. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, sea así. Ven, Señor Jesús. Si alguno disminuyere de las palabras del libro de esta profecía, esta es la parte que a mí me gusta. Y yo creía que la única parte donde decía, y el versículo anterior vuelve a decir lo mismo, yo creí que la única parte donde decía esto era en Apocalipsis, pero en Deuteronomio, cuando está hablando de la ley, de los mandamientos, dice lo mismo. Y si alguno disminuyere de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Otra vez, libro de la vida. Eso está desde Daniel. Y de la santa ciudad. Presta atención aquí. Si alguno disminuyere de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Y sepa que el que no está escrito en el libro de la vida va para el lago que arde con fuego y azufre. Quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad. Va a quitar su parte de la santa ciudad. Y de las cosas que están escritas en este libro. 18. Porque yo protesto a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios
pondrá sobre él las plagas escritas en este libro. El 17. Y el espíritu y la esposa dice, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiere, tome del agua de la vida de balde, es decir, gratuitamente. El 16. Yo Jesús he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente y de la mañana. El 15. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, y los disolutos, y los homicidas, y los idólatras, y cualquiera que ama y hace mentir. En el video anterior hablamos de ese asunto de ser gentiles y cómo tratan a los gentiles, ¿cierto? Mire lo que pasa. ¿Quiénes estarán afuera? 14. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que tengan derecho al árbol de la vida y entren por las puertas de la ciudad. Aquí hay una parte muy interesante. Porque Reina Valera, este versículo me lo pone 22:14. Dice, bienaventurados los que lavan sus ropas. Y a mí se me pierde todo ahí. Cuando a mí me dicen bienaventurados los que lavan sus ropas, yo me imagino que es con la ropita y tenerla limpiecita. Pero ¿de qué se trata tener la ropa limpia? ¿Por qué le cambian todo el sentido a los términos aquí que se utilizan? Cuando los términos son efectivamente estos, los que guardan los mandamientos, no los que lavan su ropa. Entonces me dicen, no, es que es lo mismo, no, eso tiene segunda intención. Cuando a mí me ocultan información, a propósito, eso tiene no tiene una buena intención, eso tiene una intención oscura. Bienaventurados los que guardan los mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Los de Jesucristo, los de Jehová, porque Jesucristo y Jehová son el mismo. Para que tengan derecho al árbol de la vida y entren por las puertas de la ciudad. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el postrero. He aquí yo vengo prestamente, y mi galardón está conmigo para recompensar a cada uno según fuere su obra. Esos que hablan no entienden qué ser obras de ley, y que hablan que las obras de ley no se pueden hacer. Claro que las obras de ley no me salvan, y los que se quieren justificar por sus obras de ley no van a encontrar salvación porque la salvación es gratuita. Y no entienden que las obras de ley son las obras de esas que hacemos normalmente, que queremos salvarnos, que porque vamos mucho al culto me va a salvar, que porque oro mucho me voy a salvar, porque doy limosnas o porque doy ofrendas y diezmos me voy a salvar. Por esas obras de ley. No tienen en cuenta que eso son obras de ley. No, eso está bien, que por obras de ley no nos vamos a salvar. Por las obras no nos salvamos. Pero Santiago nos pregunta, a ver, muéstreme su fe sin obras. Yo le muestro la fe que tengo por las obras que yo hago. Porque no es cuestión de hacer obras para salvarme, sino que como yo soy salvo, entonces hago las obras de salvo. Como yo soy salvo, entonces obedezco sus mandamientos. No es que yo tengo que obedecer los mandamientos para salvarme. No, es que Cristo ya me salvó. Ahora me toca a mí es obedecer. El 11. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es sucio ensúciese todavía, y el que es justo sea todavía justificado, y el que es santo sea aún santificado todavía. Y díjome, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Compañero, Jesucristo viene en las nubes, y todo ojo le verá. La iglesia, su pueblo, su congregación, es perseguida por el anticristo. Nosotros tenemos que estar alertas con la luz de la palabra de esta escritura para poder conocer a ese anticristo que viene a engañarnos para ponernos la marca. Porque el mismo Apocalipsis, dejemos eso para la próxima sesión, para el próximo video, porque el mismo Apocalipsis me dice que bienaventurados son estos, los que no adoraron la bestia, ni recibieron la marca, ni adoraron su imagen. La palabra ahí, que está en griego, vamos a tocarla un poquito. Mateo 24:4.
24. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos y les fue dado el juicio. Vale, era el 1960 para que lo que siempre lo leemos ahí. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. Hay gente que es decapitada por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Y los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron. Esta palabra recibieron es lambano o lambanó. Esta palabra me está diciendo a mí que me la ofrecen, pero yo soy el que la recibo. Y si usted se da cuenta, lo que pasó exactamente en el 2020 con ese asunto de las vacunas, ¿a usted quién lo obligó a vacunarse? A usted lo ofrecieron, usted verá si se vacunaba o no se vacunaba. Pero como había gente trabajando, y los decían, si usted no se vacuna no puede trabajar aquí más. ¿Y cuántos en las empresas que estaban ahí fueron obligados por las empresas? Pero ellos le decían a usted, no, esto no es obligatorio, usted verá. El que no tenga la marca no podrá comprar ni vender. Ah, yo estaba aquí. Yo no le busqué aquí. Ahí ya me perdí. No sé hasta qué parte le leí la Biblia sin mostrarle. Bueno, en fin. La palabra recibieron es lambano. Los que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Estos que no recibieron la marca, ni adoraron a la bestia ni a su imagen, estos van a reinar con Cristo. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. La primera resurrección. Aquí me quiere confundir porque me ponen esto al final de la frase y me dicen, los muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. No, la primera resurrección sucede en la venida de Cristo. Estos muertos son de la segunda resurrección. Bienaventurados y santos los que tienen parte en la primera resurrección. Otra vez, aquí está. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. La primera resurrección es después del anticristo. Esto me está diciendo mi Apocalipsis. Yo voy a mirar qué dice aquí, está 1865. Dice lo mismo. Bienaventurado el que tenga parte en la primera resurrección. Bienaventurado el que tenga parte en la primera resurrección. En el siguiente video, porque esto no leímos término hoy. Pero concluyendo, compañero, Pablo habló lo que dijo Cristo. Juan escribió lo que le lo que le dio razón Jesucristo para que escribiera. Él no podía escribir otra cosa aparte. A nosotros nos están diciendo, prepárese para la venida de Cristo. ¿Por qué? Porque la venida de Cristo tiene unos acontecimientos previos de problemas ambientales, sociales, económicos, políticos. Prepárese para esto. Prepárese para ser perseguido. Prepárese porque el anticristo viene y lo va a engañar a usted con la marca, para que usted reciba la marca. Porque el que no tenga la marca no podrá comprar ni vender. Pablo, Cristo nos está diciendo, prepárese. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a seguir viviendo en falacia de que, no, Cristo viene esta noche. Vea, hombre, las cosas son así. Hoy es, a ver, yo miro la fecha aquí, 28 de octubre. 28 de octubre del 2023. Cristo no viene esta noche no viene. Cristo no viene mañana 29, ni el 30, ni el 31. No viene este octubre, no viene este noviembre. Cristo no viene esta noche. ¿Por qué? Porque Él ya me dijo que primero viene la apostasía y la manifestación del hombre de pecado. Puede que el hombre de pecado ya se haya manifestado y yo no lo haya visto, no lo haya entendido, no haya comprendido de que este es el anticristo. Pero cuando este hombre de pecado se manifieste, él que va a empezar con maña, con cautela por ahí a infiltrarse y a ordenar todo, él tiene que venir a engañar con la marca. Con la marca, la que yo no tenga. Esa marca que si yo no la tengo no puedo comprar ni vender. Él tiene que engañar con eso. Y Cristo viene después de esto. Porque aquí, este Apocalipsis, esta Biblia, me está diciendo
que son bienaventurados los que no recibieron, ni adoraron la imagen, ni a la bestia. Cristo no viene sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre del pecado. Que nadie lo engañe a usted con esa falacia de que Cristo puede venir esta noche. Que no os dejemos ver fácilmente de vuestro modo de pensar. Vale, en 1865. No, que no seáis conmovidos prestamente de vuestra firmeza de ánimo, ni seáis alborotados ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como de nuestra parte, como que el día de Cristo esté cerca. No se deje conturbar con eso. No os engañe nadie de manera alguna, porque no vendrá aquel día, ese día del Señor, cuando Él venga en las nubes que todo le verá, sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Eso es lo que yo insto hoy. Yo lo estoy instando a ustedes, los que me están escuchando. Yo volví y no puse esta cosa aquí. Nadie se engañe ninguna hasta que venga el hijo de perdición. Según de Tesalonicenses capítulo 2, verso 1. Se me escapa cada rato estar moviendo aquí dónde está la Biblia. Pero usted ya sabe, según de Tesalonicenses capítulo 2, léalo. Nadie lo engañe como que el día de Cristo está cerca, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Yo vuelvo y les digo, yo los insto a todo el que me escuche, a que se prepare para la venida del Señor. Que esté pendiente, leyendo, escudriñando la palabra, para que tenga la capacidad y el entendimiento de discernir quién es este anticristo que va a venir a engañarlo con una marca y que se la va a ofrecer. Y nosotros veremos si la recibimos o no la recibimos. Pero que nos preparemos porque los acontecimientos que vienen no son fáciles. Y esta tribulación que viene, esta angustia que viene, no es para perdición, es para salvación, es para que nos afirmemos los que estamos débiles, es para que creamos los que no creemos, es para que sigan siendo justos los que son justos, para que aquel que quiere, porque el que está haciendo malo, que siga siendo malo, el que está haciendo el mal, que siga haciendo el mal, el que está pecando, que siga pecando. Pero el que está en busca de la justicia de Dios, el que está buscando en pos de esa justicia, de obedecer la justicia de Dios, el que está en pro de obedecer a Jesucristo, a sus mandamientos. Entonces, esta tribulación es para aquellos que están en ese pro, porque lo va a afirmar. Y cuando vengan esos momentos de angustia y tribulación, aquellos de que se burlan de estos que están predicando acerca de la senda antigua, de este Antiguo Testamento y de volvernos a la palabra, estos que se burlan y que a veces lo miran a uno de reojo, que no saludan ya a uno, cuando vengan esos días de tribulación y angustia, recuerden que nosotros también estamos aquí para que nos busquen y nos pregunten acerca de este tema de senda antigua, que algunos llaman raíces hebreas, estos temas de las palabras de Jesucristo, que yo no sé en qué manera preferimos corromper las palabras de Cristo, interpretar otras cosas raras, como si fueran otros evangelios. El evangelio de que Cristo vino predicando, ese es el que nosotros tenemos que creer. Compañero, Maranata, paz de Cristo.